¿Qué tal, gente? Bienvenidos sean al primer episodio del Rincón del Pistache, iniciando el día miércoles, mitad de semana, con todo. Tenemos temas súper polémicos. Vamos a estar hablando, obviamente, de la nueva reestructuración, decimos entre comillas, porque de reestructuración no tiene nada, de la Federación Mexicana de Fútbol, que fue presentada el día de ayer, martes, por tanto Mikel Arriola como John de Luisa, los grandes capos de nuestro fútbol. También vamos a estar hablando de toda la actividad que sucedió el día martes en Europa y el día de hoy, miércoles. Así que vámonos de lleno con lo que pasó en el día de ayer con la Federación Mexicana de Fútbol. Básicamente se anunció esta nueva reestructuración. John de Luisa salió a decir que no hay... Salió a culpar a todos. Salió a culpar al Tata, salió a culpar a Gerardo Torrado, salió a culpar a muchísima gente, y el hombre no supo asumir su responsabilidad de lo que fue el fracaso y de lo que ha sido el fracaso de lo que es nuestro fútbol nacional en los últimos años. En esta nueva reestructuración se elimina el repechaje en la Liga MX, que para mí es lo único que se le puede aplaudir, lo único positivo de este nuevo formato. Se va a bajar los jugadores que jueguen en los 11 iniciales de los equipos de 8 extranjeros a 7 extranjeros, que sigue siendo mucho. Luego sigue el proceso, se anuncia que sigue en proceso de certificación del ascenso y el descenso, y que se va a presentar antes y que se le va a meter turbo y sepa cuántas mentiras. También que planean eliminar la multipropiedad de aquí al 2026 y un campeonato largo con 2 liguillas en la Liga MX. Vamos a ir tocando punto por punto. En primer lugar, se elimina el repechaje de la Liga MX. Esto a mí me parece lo único positivo. Esto me parece bueno porque al final del día estábamos premiando una liga en donde se clasificaban 12 de 18 disponibles, en donde el 12º lugar, pudiendo tener un torneo con 18 puntos en 17 jornadas, podía clasificarse a la siguiente fase e incluso podía quedar campeón. Entonces, creo que es lo único que hay que aplaudirle a la Federación Mexicana de Fútbol, porque no le tembló el no ganar ese dinero que se estaba ganando los partidos de repechaje. Esto a mí me parece de nuevo positivo, y para mí lo único, se bajará a 7 jugadores no formados en México, lo que pueden tener los equipos. Esto para mí, siempre lo he dicho y siempre defiendo ese punto. Para mí no es problema cuántos jugadores no formados tengas en México. Podemos ver que en las ligas top de Europa, en las ligas avanzadas, como es la Liga Española, como es la Liga Premier League, incluso ya por primera vez en su historia esta temporada, el Real Madrid saca un cuadro que saca un 11 titular que no tiene a ningún jugador español en ese 11 titular. Entonces, el problema no es ese. El problema es la dificultad que le dan los directivos a los jugadores mexicanos para emigrar a Europa. Les ponen una pinche tasa carísima, les ponen un precio altísimo, y simplemente ningún jugador se puede ir a Europa porque ningún club lo va a querer fichar. No tenemos jugadores de la calidad para dar un salto directamente desde un Cruz Azul hacia un Borussia Dortmund, desde un Chivas hacia un Bayern Múnich, desde un Querétaro hacia un Barcelona. O sea, no tenemos ese tipo de calidad. Nuestros jugadores tienen que dar un salto, siento yo, a clubes formadores en Europa. Vamos a poner el ejemplo de lo que fue JJ Macías, por ejemplo. JJ Macías logra dar el salto, se logra Europa, se va al Getafe, pero tiene una tasa de compra de $12 millones. Llega en una temporada en la que el Getafe estaba peleando el descenso, en la que el Getafe no tenía nada que ofrecer. Entonces JJ va a tener que llegar a adaptarse rapidísimo, ganarse el 11 titular y hacer una temporada, yo creo que mínimo de que unos 10 goles, para que el Getafe logre invertir $12 millones en ese jugador, para que después lo puedan vender unos $20 millones, 25 millones para que pueda ser una opción viable para el Getafe. Es por eso que se le tienen que poner precios más baratos, se le tiene que dar la facilidad al futbolista para que vaya a Europa. No se le tiene que negar esa oportunidad, porque luego va a pasar lo que le pasó a Lainez. Y Lainez el día de hoy llega al fútbol mexicano, que para mí lo de Lainez, ojo, no es un fracaso, Lo de Lainez vuelve joven. Lainez no es un fracaso porque se dio la oportunidad de triunfar en el extranjero. No le funcionó, pero el problema es cómo vuelve. Vuelve con
vuelve siendo el jugador mexicano más pagado en la liga, cuando ni siquiera tuvo minutos en Europa y cuando no es el mejor jugador mexicano en la liga, cuando yo ni siquiera lo veo incluso en el 11 titular de Tigres. Entonces sí se tiene que abaratar un poco el precio del futbolista mexicano y los salarios que se les da, porque obviamente ningún club en Europa lo va a poder pagar. Así que ese número de extranjeros y de jugadores no formados en un equipo de fútbol, ese no es el problema. El problema es que nuestros jugadores jóvenes se tienen que ir a Europa con facilidades. De ahí en más, se vuelve a decir que sigue en proceso la certificación del ascenso y el descenso. Básicamente dijeron, seguimos viendo qué pedo, seguimos reestructurando, seguimos viendo, pero aquí no les vamos a decir ni que sí ni que no, simplemente que luego les vamos a avisar. Entonces se va a ver para cuándo vuelve el ascenso y el descenso, porque, ojo, el ascenso y el descenso en México es primordial. No solo en México, lo ves en cualquier liga de Europa, lo ves en cualquier liga del mundo. Tiene que haber ascenso y descenso. Se tiene que premiar la consistencia de equipos de ligas inferiores y se tiene que castigar la poca consistencia que se tiene en el fútbol mexicano con un descenso. Tiene que existir este formato lo antes posible. De ahí en más, prometen eliminar la multipropiedad de aquí al 2026. Desde que yo tengo memoria, desde que me empieza a gustar y empiezo a investigar un poco más de fútbol, desde ahí del 2015, hace alrededor de 8 años, se empieza a rumorar y se empieza a prometer esta eliminación del formato de la multipropiedad. Se planea que para el 2026 se va a terminar. Entonces, pues estamos hablando de que van a pasar alrededor de 11 años. Y si es que no nos siguen dando a tole con el dedo y nos siguen diciendo que está en proceso de eliminar la multipropiedad en México, que obviamente, y yo creo que no se va a eliminar y va a tener que pasar algo peor de lo que pasó en Qatar 2022 para que se logre eliminar esta multipropiedad. De ahí en más, la mayor estupidez para mí, la mayor pendejada, el mayor pendejeo para el aficionado es el campeonato largo con 2 liguillas en la Liga MX. Básicamente nos dijeron, va a seguir el mismo formato, van a existir 2 torneos, una apertura y un clausura, pero vamos a premiar al equipo que hizo más puntos en esos 2 torneos. Y ahí yo le pregunto, premiar, pero ¿cuál va a ser el torneo oficial? ¿Cuál va a ser el campeonato oficial? Porque obviamente yo como aficionado de las Chivas, si logran ganar un torneo con liguilla, pues yo voy a decir que Chivas ganó la 13. Que Chivas es el campeón oficial. Pero también si llega a ganar el torneo de puntos, voy a querer que borden la 13. Entonces se va a tener que decir cuál es el torneo oficial. Se va a tener que aclarar al aficionado eso, porque hasta cuando lo explica Mikel Arriola se le ve confundido. Hoy fue eso, a la Federación Mexicana de Fútbol se le vio confundida, se le vio diciendo lo mismo, se le vio mostrándose cobarde. Anuncian a Rodrigo Ares de Parga como el nuevo director de selecciones nacionales. Rodrigo Ares de Parga simplemente es el nuevo conejillo de Indias de John de Luisa, para que cuando vuelva a caer el madrazo, cuando vuelva a caer el trancazo, cuando de nuevo selecciones como Canadá y Estados Unidos nos superen, el hombre a cual culpar va a ser nada más y nada menos que Rodrigo Ares de Parga. No va a ser John de Luisa. Fue como en cierto punto pusieron a Gerardo Torrado. Gerardo Torrado fue el conejillo de Indias de la Federación Mexicana de Fútbol, y también se anuncia que todavía no se tiene director técnico de la selección nacional mexicana. Podemos ver en selecciones tipo, por ejemplo, Portugal, que fue eliminado 20 días después que México en el Mundial, ya presentan a un técnico, ya presentan a Roberto Martínez. Roberto Martínez ya está hablando con los jugadores. Roberto Martínez ya está empezando un proceso en la selección. Y aquí en México fuimos eliminados 20 días antes, se prometieron 60 días para pensar algo diferente y que ha pasado absolutamente nada. Y eso fue el día de hoy lo que presentó la Federación Mexicana de Fútbol. Presentó lo mismo, presentó las mismas mentiras, presentó humo. No se lo compren, gente, no hay que comprarlo. El día de hoy la Federación Mexicana de Fútbol nos volvió a querer ver a los aficionados las caras de pendejos. Y eso fue lo que hizo la Federación Mexicana de Fútbol. Vámonos con temas de Europa. El día de ayer, martes 31, tuvimos partidos interesantes. Tuvimos para empezar, la Pokal, la Copa Alemana, en donde el Unión Berlín sigue siendo ese equipo que sorprende, sigue siendo ese equipo súper interesante que se encuentra actualmente en segundo lugar de la Bundesliga, a solamente, si no me equivoco, 1 punto del Bayern Múnich. Elimina al Wolfsburgo
Y pues bueno, Unión Berlín sigue siendo un equipo que da de qué hablar, sigue siendo un equipo que brinda la esperanza a aficionados como los mexicanos que el fútbol no está corrompido por los directivos, ya que la Unión Berlín es un equipo que es 100% de socios, 100% de aficionados, entonces le brinda mucha esperanza que aún se puede, que aún hay amor por este deporte. De ahí en más partido importante, el Inter se enfrentó al Atalanta en lo que fueron los cuartos de final de la Copa de Italia. Un Inter que se encuentra actualmente en segundo lugar de la Serie A, un Inter que se encuentra vivo en la UEFA Champions League, un Inter que se encuentra vivo en la Copa de Italia, un Inter que promete algo chingón, que promete un fútbol vistoso, que tal vez sí tiene que tiene sus errores, que tal vez muchas veces falla, que tal vez muchas veces es inconsistente, pero el Inter a día de hoy es un equipo que pelea. El Inter a día de hoy es un equipo que ilusiona a sus aficionados, como también lo hace el Milan, como muchos exigíamos que se viera en Italia cuando estaba la hegemonía de la Juventus. Ahora ya tenemos equipos como el Napoli, ahora ya tenemos equipos como el Inter, ahora ya tenemos equipos como el Milan, que proponen algo diferente y que vuelven a hacer el fútbol, el calcio italiano un poco más interesante. De ahí en más, vámonos con lo que vamos a ver el día de hoy, miércoles 1 de febrero, por cierto. Feliz miércoles, que tengan un maravilloso mes de febrero, que la rompan. Capítulo, suena muy cursi, pero capítulo 2 de 12 al Chile, como lo quieran ver, como morra de Twitter que dice eso, pero mis mejores deseos. Y el día de hoy tenemos muchos partidos. Tenemos el Atlas Deportivo Toluca, que yo el Atlas al Chile no quiero ni hablar del fútbol mexicano después de lo que pasó ayer con la Federación Mexicana de Fútbol. De ahí en más tenemos actividad también en la Copa Alemana. Leipzig se enfrenta al Hoffenheim. Leipzig se encuentra actualmente en tercer lugar de la Bundesliga. Se encuentran vivos en UEFA Champions League. Si no me equivoco, están en UEFA Europa League. El Leipzig, vamos a ver. Leipzig. Sí, está vivo en la UEFA Champions League. Se va a enfrentar a nada más y nada menos que el Manchester City, y se enfrenta contra el Hoffenheim en lo que son los octavos de final de la Bundesliga. Y el partido importante, mis bávaros, mi Bayern München, que presenta a Joao Cancelo el día de ayer también como nuevo refuerzo. Este Bayern München que ha sufrido muchísimo por las lesiones. Recordemos que no tienen a Neuer, no tienen a Lucas Hernández, no tienen a Sadio Mane, perdieron a Lewandowski, no tienen un 9 nominal. Es un equipo que tiene mucha vulnerabilidad, que Kimmich ya no puede hacer más en el mediocampo. Y yo lo dije, se le va a complicar mucho al Bayern Múnich. No lo veo quedando campeón de la Bundesliga. Sí lo veo quedando campeón de la Copa Alemana. Sí lo veo quedando campeón de la Bundesliga, pero ojo que va a sufrir mucho el Bayern Múnich. Y el partido del día, Betis recibe al Barcelona. El Barcelona se encuentra actualmente líder con 5 puntos, pero acaba de sufrir muchísimo contra lo que fue su visita al Girona. El Girona incluso pudo haber sacado el empate en los últimos minutos, pero a día de hoy el Betis tiene la oportunidad de seguir demostrando que es un equipo con un proyecto chingón, que es un equipo que se quiere meter a puestos de UEFA Champions League, que Pellegrini tiene una idea refrescante para este equipo, que tiene una afición súper chingona y que tanto merece volver a Europa. Y el Barcelona tiene una oportunidad de dar un golpe en la mesa. El Barcelona tiene una oportunidad de decir, también te voy y te visito a cualquier equipo interesante, a cualquier equipo fregón, y hago un buen partido. Pero el Barcelona a día de hoy, con lo que vimos en Girona el otro día, se le va a complicar muchísimo. Y el Real Madrid se frota las manos, y la Real Sociedad se frotan las manos, porque también esperan que el Betis pueda sacarle la victoria, o incluso el empate podría llegar a ser bueno para ellos ante el Barcelona. Ahí en más tenemos Ligue 1, esa liga que a todo el mundo nos vale madre, pero consideramos top. Lo que importa hablar de eso, el Paris Saint-Germain visita al Montpellier cuando ya llevan 2 jornadas que no pueden ganar en la Ligue 1 y se están mostrando como un equipo muy inconsistente. Yo creo que eso es todo lo que hablamos el día de hoy. Vuelvo a repetir, Federación Mexicana de Fútbol nos tienen secuestrados. Tanto Mikel Arriola, tanto John de Luisa deben dimitir. No van a dimitir, obviamente. Va a seguir siendo lo mismo, pero gente, no se la crean. Es el mismo atole con el dedo que nos han venido dando en años. Y pues bueno, se viene un fútbol súper interesante en Europa el día de hoy. Nos vemos mañana jueves. Que tengan un maravilloso miércoles. Yo soy su compa el Pistache. Y muchísimas gracias totales. Que les mando un beso y que tengan un buen miércoles. Gracias. Chao. Cabrón, ¿cuánto duró? Eso.